Buenas a todos, estamos aquí en un directo más en la Escuela de Conocimiento y Sabiduría. Soy Edgar Domènech y junto a Cecilia Leonardi hemos fundado la Escuela de Conocimiento y Sabiduría con la intención de desarrollar y potenciar al ser humano, el bienestar del ser humano. Hoy tenemos un invitado muy especial, Juanjo Valero. Él estudió con Enric Corbera y lleva muchísimos años haciendo sesiones de acompañamiento y lo vamos a tener hoy para hablar de la salud en nuestras manos. Así que vamos a ver si se conecta. Lo tenemos. Aquí tenemos a Juanjo y nada, estaba presentándote un poquito diciendo que tú estudiaste con Enric Corbera, que llevas muchísimos años en el sector del desarrollo personal y del acompañamiento emocional y que fundaste tu propio método, la metabioconsciencia, y ahora te queremos preguntar un poquito de esto. Pero bueno, para empezar, cuéntanos quién es Juanjo Valero para las personas que no te conocen y a qué se dedica. Muy bien. Bueno, de entrada, gracias, Edgar, por invitarme. Es un placer. Siempre que me invitas estoy encantado de compartir contigo. Bueno, pues yo como bien explicas, hace ya 14 años a lo mejor que estoy con esto del acompañamiento emocional, pero mi vida empieza como cualquier otra persona. Hace muchos años yo era un empresario. Me he dedicado toda la vida a ser de empresario, tenía una imprenta y bueno, al final llega un momento en la vida que te lleva a otro rumbo, a otro camino y empecé a hacer un cambio en mi vida después de tantos años como empresario, imprimiendo, pues a través del curso de milagros que tú también conoces, ¿no? O sea, para mí siempre es primero, antes que lo que es las terapias o la bio, el acompañamiento, siempre es primero el curso de milagros. A mí lo que me dio ese cambio de rumbo fue el curso. Es una visión, como sabes, muy espiritual de la vida, pero yo siempre un poquito esa idea, ese instinto espiritual siempre lo he tenido, ¿no? Pero cuando empecé a oír aquellas frases del curso a través de Enric Corbera, al que le estoy súper agradecido, la verdad es que para mí me cambió la vida el curso, pero a través de Enric, ¿no? Estoy muy agradecido. Le tengo mucho aprecio a Enric. Y desde entonces ya no he cambiado mi vida. Sigo con el curso de milagros, pero sí que es verdad que una vez estaba allí con Enric, Enric trajo unos profesores franceses y belgas y nos formamos en lo que en aquella época era el biodecodage. Y a partir de ahí, pues nunca he dejado las dos patas. Yo siempre, para mí, mi visión siempre es, en la medida en la que sé, en la que puedo, desde el curso de milagros, pero al final he visto que esta herramienta, lo que al final era la biodescodificación, la bioneuroemoción y luego mi propio método, es una herramienta muy práctica. Siempre digo, con un pie en lo físico y otro en lo espiritual. Porque el curso de milagros dice que todo es mente, que no existe más que la mente, y estoy muy de acuerdo en ello, ¿no? Que todo es mente, todo es espíritu, todo es energía, si quieres llamarlo, que no es ni energía, porque es más allá de ello, ¿no? Pero para comprenderlo un poco, ¿no? Entonces, y lo que trabajo yo, la metabioconsciencia, nos habla de que todos los conflictos están en nuestra mente también y que el cuerpo acaba somatizando esos conflictos emocionales. Por lo tanto, es una herramienta muy interesante y a mí, al final, la gente me ha pedido que empiece a hacer formación y estoy haciendo formación, ya voy por la 7ª, ¿no? Pero eso fue mi inicio. Mi inicio es, fijaos que hay mucha gente que empieza por lo que era la bio, ¿no? La biodescodificación de aquel momento, y mi inicio fueron siempre el curso de milagros. Y esa base del curso de milagros que habla mucho del perdón, de la aceptación, de la comprensión, eso es lo único que cura, lo tengo muy claro. Pero luego a la hora de trabajarlo con las personas, pues bueno, tienes que hacer concesiones y ponerte en el lugar de la persona. Si no, es una visión muy espiritual. Muy bien. Entonces ahí empecé yo. ¿Y cómo surgió tu método? Porque me gusta mucho el juego de palabras y me gustaría que nos lo explicaras, ¿no? Meta, bioconsciencia, es como más curso milagrero, ¿no? Parece ser. Sí. Es complicado el nombre también, pero al final un día me llegó este nombre porque encajaba con mi idea, ¿no? Meta, que quiere decir más allá, por encima, más allá, por encima de la bio, metabio, más allá del cuerpo, está la conciencia. Y al final, en mi experiencia terapéutica, eso es lo único que cura. Este cambio de conciencia, este cambio de percepción.
Por tanto, es meta, más allá, bio, conciencia, ¿no? Y ese es el cambio al que todo el que quiera sanar, desde mi visión, todo el que quiera curarse, yo siempre explico, y sabes bien también, ¿no? Tú, Edgar, también estás en esto. Al final lo que no tenemos que sanar, la prioridad nunca es el cuerpo, sino mi estado emocional, mis conflictos, mis dramas, y al final eso es lo que acaba somatizándose en el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso hemos titulado la charla de hoy, creo que era la salud está en nuestras manos, ¿no? Entonces, claro, esa es la idea. Que es una manera de entender que el cuerpo no va contra ti, que tus células no van, eso lo tengo yo muy claro, el cuerpo no quiere autodestruirse, tus células no van en contra tuyo, están dando una solución inconsciente a través de un programa biológico, pero están dando una solución inconsciente, entonces se trata de ir a ver qué historia, qué drama, qué conflicto, a qué estrés estoy pillado, que mi cuerpo, como solución, yo recalco mucho lo de la solución, nuestra materia no quiere autodestruirse. Entonces, hay que tener esa idea, esa perspectiva. Hay que hacer un cambio. Sí que es verdad que para mí es primero la conciencia, la psique, tus pensamientos, tus creencias y luego es el cuerpo. Claro, el cuerpo para mí, la materia no crea la conciencia. Entonces, claro, hay que estar dispuestos a mirar esto desde este lugar. Y si estamos dispuestos, veremos cómo encaja todo. Veremos cómo encaja todo. Esa es la idea. ¿Y cómo podemos hacer a través de la metabioconsciencia, del curso de milagros, cómo podemos hacer para mejorar nuestra salud? Esa sería la pregunta clave. Bueno, primero quiero aclarar que una cosa es el curso de milagros y otra cosa es la metabio, que le llamo metabioconsciencia. No, son dos temas diferentes. El curso de milagros dice literalmente que el cuerpo no existe ni ha existido nunca, cosa que yo creo también. Pero mientras parezca que existe, el curso habla de que estamos en un sueño, en una pesadilla. Mientras parezca que existe, sí que podemos vivir desde otro lugar, desde otro espacio. Y este espacio, primero, es más fácil y al final, al ser más fácil, es más saludable. Entonces, ¿cómo podemos...? ¿Cuál sería la propuesta de hoy, no? ¿Cómo mejorar la salud? Pues desde la prevención. Podríamos empezar a vivir estando preveniendo. ¿Cómo puedo vivir en la prevención? Pues hay que entender algo. Y esta es la base en lo que se basa en mi formación o mis consultas individuales. Hago entender a la persona esto. El poder está en nosotros. Si no, sería muy determinista, ¿no? O sea, mi padre tuvo cáncer de vejiga, mi abuelo también, y yo voy a tener cáncer de vejiga. Esto es muy determinista. Hay unos patrones, hay unas creencias, hay una manera de vivir. Y la palabra clave para mí, hay una manera de vivir que es con sufrimiento. La clave es el sufrimiento. Si sufrimos, es muy fácil enfermar. Entonces, la clave es no sufrir. Es como una acumulación, ¿no? En nuestras células de emociones, resentimientos, pensamientos negativos, ¿no? Sí, exacto. Que todos tenemos, y al vivir en nuestro día gestionamos la vida como sabemos y como podemos, pero cuando pasamos la línea roja del sufrimiento, que esta es la clave, cuando entro en sufrimiento, entra mi cerebro en estrés. Y el cerebro, por un intento de ayuda, da una orden a través del sistema nervioso y pone en hiperactividad un órgano de nuestro cuerpo. Entonces, ese es el que fácilmente se va a poder enfermar. Entonces, se trata de no vivir en ese estrés tan lógico, tan biológico en el que vivimos. Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer ese cambio? Primero, hay que estar abiertos, y para mí es así, el 80%, si no más, el 80% de las enfermedades son psicosomáticas. Todas. Entonces, claro, hay que entender que si eso es así, hay que estar abiertos a la posibilidad. Yo soy de los que creen que hay que ir al médico, que hay que tratarse, que hay que medicarse, pero paralelamente vamos a ver si hay una causa emocional y seguramente que te va a funcionar mejor los tratamientos porque el estrés, el conflicto en el que tu cuerpo está viviendo, lo vamos a relativizar. Entonces, incluso el mismo padre que le llaman el padre de la psicosomática, ¿no? Josh Broderick, él se carteaba con Freud y con Sigmund Freud, y en las mismas cartas explicaba a Freud que él ya había llegado un momento en su vida de que no podía diferenciar o separar lo que es la mente,
el inconsciente y el cuerpo y la materia, que está todo absolutamente vinculado. De hecho, la física cuántica lo explica también, todo es energía, ¿no? Entonces, él le llamaba a esa parte, ya no le llamaba tan... Él reconocía que era un viejo como que después de su experiencia no podía desvincular lo que es la mente o el espíritu con el cuerpo, ¿no? Y a él esa parte intangible le llamó el ello. Él no podía desvincular el ello, el espíritu, el inconsciente, las creencias, tus programas, aquello que mantiene nuestro cuerpo erguido. El cerebro no es más que un órgano, ¿no? Entonces, claro, hay que estar abiertos a, primero, esta es la idea, ¿no? Abiertos a que algo que me maneja de alguna manera es lo que me está enfermando. Es decir, tus creencias, tus patrones, tu psique, tu manera de vivir, tu manera de pensar y sobre todo tu manera de sufrir. Yo siempre digo, y la verdad es que lo creo porque esta es mi experiencia, que sin sufrimiento es muy difícil enfermar. Luego con 80, 90 y 100 años todos calvos. Pero antes, ¿no? Pero antes no. Entonces, claro, sí, y siempre propongo, oye, ¿quién creéis que puede enfermar más? ¿Alguien que está en la culpa, en el resentimiento, en el odio, en la rabia, en el estrés, en el juicio, en el ataque? ¿O alguien que vive en la aceptación, en la comprensión, en el perdón, en el permitir, en el dejar ir, en el fluir? Y todos me dicen, oye, ¿sabes cuál es la respuesta? que enferma más la primera opción. Y entonces yo digo, bueno, ¿y por qué no cambiamos a la segunda opción? Esa es la clave. ¿Por qué no pasamos a la otra manera de vivir? Si realmente tú crees que esa es la verdad que todo el mundo comprende, ¿por qué no pasamos al otro lado? ¿Y por qué no pasamos a vivir fácil? Ahí están las creencias. Porque me han dicho, porque tengo, porque debo ser productivo, debo ser buen padre. Claro, es una serie de patrones y de creencias que todos tenemos y está bien tenerlas. Pero si todos tenemos creencias. Yo educo a mis dos hijas como sé, como puedo y con las creencias que yo tengo, y todos tenemos, como te digo, creencias. Lo que es bueno observar es que si esas creencias nos hacen sufrir, ya no vamos bien. Yo tengo algo muy claro. Aquí solo hemos venido a ser felices, Edgar, a ser felices. Todo lo que no sea ser felices es un programa, es una creencia. Es algo que va contra mi naturaleza. Mi naturaleza es ser feliz, conseguir ser feliz, comprender el amor que somos. Ya me voy un poco a lo espiritual, pero es así. Al final, esa es mi visión. La gente que se forma conmigo ya tiene esta tendencia. Si no le resueno, ya no viene, ¿no? O sea, eso está claro. Incluso como todo está en armonía y en sincronía, como diría Jung, las sincronías hacen que te venga gente, incluso a las sesiones individuales, que ya vibran con ello. Todo está en sincronía, ¿no? Entonces, claro, primero hay que estar abierta a esta posibilidad. Y si uno reconoce que uno enferma por cómo vive y por cómo piensa, wow, ya tenemos mucho ganado. ¿Por qué? Porque no tenemos que cambiar al mundo, no tenemos que cambiar a nadie. Por eso es posible la curación. La curación es posible porque yo soy yo el que tengo que cambiar. Si yo soy consciente de que yo actúo y sufro y vivo en estrés o en conflicto por mis patrones, por mis creencias, que me son dadas, por eso hacemos una ojeada al árbol genealógico, no porque haya nadie que culpar en el árbol, ¿no? Cuando todo es uno y somos uno, pero en esta dualidad sí que vivimos desde unas creencias ya dadas en el nacimiento, desde que nacemos hasta ahora, hay unos condicionantes, que son las creencias, que se los dieron a los padres, a los abuelos y a los tatarabuelos, por tanto, no hay culpables, pero sí que hay programas que me llegan, me condicionan mi vida y entonces sufro, y al sufrir, enfermo. Entonces, si estás abierto a esa posibilidad, fíjate, ¿cómo podemos prevenir las enfermedades? Pues primero, detectando cuáles son los conflictos, las creencias, los pensamientos. Al final, yo siempre al final en la formación acabo enseñando que la creencia no es más que un paquete de pensamientos. O sea, la unidad es el pensamiento. Claro, entonces ahí, wow, la gente empieza a ver y a darse cuenta de que es mucho más fácil vivir en paz. No se trata de curar el cuerpo, yo lo tengo muy claro, tengo que curar mi mente, mi manera de vivir en el mundo. Cuando tú empiezas a cambiar tu manera de vivir en el mundo, es a través de cambiar tu sistema de pensamientos. Y la lógica es que cambiando ese sistema de pensamientos, inevitablemente tu cuerpo hace un cambio.
Y luego ya veremos si sea un 10%, un 50%, un 100%. Eso no es es lo de menos. Porque cuando tú vives en un mundo más en paz interno, cuando tú vives en tu paz interna, ya es lo de menos. Y al final es una locura luchar contra la enfermedad, que nos vamos a morir todos. Ya lo dice el curso de Milagros, ¿no? Más vale ser feliz que tener razón. Al final vamos a Exactamente. la creencia y el cambio de percepción, que es lo que te va a llevar a expresarte en el mundo de otra manera. Exactamente, exactamente. Por eso quiero, yo lo desvinculo mucho porque una cosa es el cuerpo y la biología y otra cosa es el curso de milagros. Pero como vivo desde ese lugar, inevitablemente hablo del perdón, de la comprensión, del perdón que enseña el curso de milagros, que es transformador. Es transformador. El perdón no tiene nada que ver con perdonar a alguien porque me ha hecho daño, porque eso es un juicio, sino por perdonar mis pensamientos que juzgan esa historia. Entonces, la persona que está con esa sensibilidad en que es posible esta mirada, claro, ¿cómo podemos prevenir las enfermedades? Pues eso es vivir desde este lugar es la consecuencia. Es decir, solo tengo yo que cambiar mi percepción de lo que estoy viviendo. Siempre explico, si hay 100 personas ahí fuera y sucede algo muy duro, muy bestia, un accidente, una violación, un asesinato, un drama muy bestia, cada uno de nosotros lo va a interpretar de una manera diferente, por nuestras creencias dadas, por lo que nos han dicho de que es correcto, incorrecto, bueno, malo. A uno le afectará más la sirena, a otro la sangre, a otro el cuerpo, a otro y a otro nada. No le afectará en nada. ¿Por qué? Todo por las creencias que cada uno de nosotros tiene. Y ese sufrimiento es lo que al final nos pone en estrés y el cuerpo da la solución de enfermarse. Entonces, si estás abierto a esa posibilidad, te das cuenta de que para que tú vivir de forma sana, nunca depende de que los demás cambien. Pero claro, ¿qué nos pasa normalmente? Nos devuelve el poder también a nosotros, ¿no? Porque pensamos que el poder está en lo externo y cuando yo tengo el poder de elegir cómo me estoy sintiendo, tengo el poder de elección y en esa elección implica la responsabilidad personal y los cambios, ¿no? de paradigmas también. Y eso no quiere decir que hay cosas que estén bien y hay cosas que estén mal o regular, porque yo en el mal no creo, para mí no existe el mal. Hay cosas que están bien, hay cosas que están regular. Eso no quiere decir que el que asesine a la cárcel, que el que viole a la cárcel, pero ¿desde qué lugar lo estás viviendo tú? ¿Desde el juicio, el resentimiento, el odio, el ataque? ¿O desde la comprensión de no puede hacerlo de otra manera, hace lo que sabe, lo que puede y lo metemos en la cárcel, pero tú vives desde la paz, desde la comprensión de que, y esto es clave para toda curación, de la comprensión de que si yo hubiera vivido todo lo que ese hombre o esa mujer ha vivido desde que nace, las mismas horas, los mismos minutos, el mismo ambiente familiar, las mismas carencias, los mismos miedos, yo actuaría como él. Literal, eso es literal. Entonces, la persona que comprende eso ya no juzga al otro, se pone en su lugar, pero se pone en su coherencia. Y luego ahí empiezas a vivir en otro espacio, en otro espacio más saludable, otro espacio fácil. Yo siempre explico que la enfermedad hace subida y la salud hace bajada. Es así de fácil. Aquello con lo que choco constantemente, aquello a lo que me resisto. ¿Y por qué me resisto? Volvemos a lo mismo. Por mis patrones, por mis creencias. Mis hijos me deberían querer más, mi padre me debería haber abrazado más, mi madre me tendría que respetar, mi jefe me tendría que respetar. ¡Locura! El jefe hace como sabe y como puede de jefe, el hermano también, el padre también. Claro, hay que estar dispuesto a hacer eso. Claro. Si estoy dispuesto a hacer eso, inevitablemente me curo. Buah, yo lo tengo muy claro, porque la persona que se cura, yo no le doy tratamiento, ni hierbas, ni masajes, ni nada. O sea, la persona que es consciente de que es ella que está enfrentándose a esos conflictos. Y repito, el que hace algo malo a la cárcel, si no tiene nada que ver con eso, pero el que se estresa es la persona a través de sus creencias, a través de sus pensamientos. Es brutal. Y eso es bueno verlo, es fundamental verlo, porque te das cuenta de que tú haces como sabes y como puedes, por tanto eres inocente, como lo fueron papá y mamá, y los hermanos y los abuelos, etcétera, etcétera. Y eres consciente también de que tu manera de vivir la hemos programado de abajo. Nuestra manera de vivir las han copiado nuestros hijos también. De la misma manera que nosotros hemos copiado cómo vivir y qué interpretar, cómo tengo que vivir mi vida, lo hemos copiado inconscientemente. De la misma manera, la gente lo programamos abajo.
Entonces repetimos, por eso repetimos las enfermedades para mí. No porque se hereden genéticamente, sino porque se hereda la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de sufrir. Entonces los demás copian y copian la misma enfermedad. Tremendo. Claro, esto es un cambio de paradigma, es tener el poder total en ti. Y fíjate qué fácil. La curación nunca es que los demás cambien, sino cambiar mi mirada de lo que sucede. Por eso es fácil curarse, entre comillas, ¿eh? Luego hay enfermedades de las que no puedes salir y que además no tenemos por qué salir, si al final se trata de que tu mente esté en paz. Yo mismo me voy a enfermar un día de cáncer, de esto o de lo otro, con todo lo que sé. Pero la clave es, cuando esté ahí, ¿cómo voy a vivirlo? Si nos tenemos que ir todos de aquí. En conflicto o en paz, como diría el Curso de Milagros. Tener razón o ser feliz, dice el Curso de Milagros. Nos enfermamos porque queremos tener razón. Hay que hacer un pago, digo yo siempre en la formación. Hay que hacer un pago para vivir desde este lugar. Es no querer cambiar a nadie. Claro, y el curso en el Manual para el Maestro, en el punto 5, que te dice cómo se logra la curación, en la introducción ya te lo dice, el enfermo se cura cuando deja de atribuirle valor al dolor. Si yo me dijera, con esto no gano nada, me curaría. Exacto. Pero claro, es que pienso que puedo sacar algo a cambio de la enfermedad. La gente que consigue una paga del Estado, la gente que consigue atención. Si yo, por ejemplo, estoy malito, ay, no te vayas, cariño, estoy malito, cuídame. Así consigo que mi pareja no se vaya y se quede conmigo. Empezamos a ver el mundo del ego a la cara y empezamos a ver que conseguimos manipular al mundo cuando en verdad nos estamos haciendo daño por dentro. Pero bueno. Otra vez las creencias. Sí, pero está bien. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay un miedo. Debajo del sufrimiento hay miedo. Siempre es miedo. El curso lo tiene muy claro también. Solo existen dos emociones, amor o miedo. Una es real, la otra la has inventado tú, te dice. Y estamos viviendo en contra de lo que somos. Somos amor, somos puro amor. Pero vivimos en el miedo porque vivimos en la ignorancia de quién somos, ¿no? Entonces, pero otra vez, viendo lo dual, otra vez son las creencias. Mis miedos, como tengo miedo y no reconozco quién soy, me acojo a toda esa serie de creencias y patrones que se me han dado y vivo con esas creencias y vivo proyectado en el mundo con esas creencias, con ese sufrimiento. Por eso la clave, digo siempre, hay que hacer un pago. Es soltar al mundo, es aceptar al mundo. Es una locura, estamos siempre luchando. Sí, al final lo tenemos, es la evidencia de cada día. Buscamos la mejor pareja del mundo. Cuando tienes la mejor pareja, no eres feliz con la pareja. Luego quieres más dinero, tampoco más dinero no eres feliz. O sea, al final, porque la felicidad está en ti. Mientras si tú estás en paz contigo y eres feliz contigo, luego estarás bien con menos dinero, con más parejas, con menos parejas, con más coches o con menos coches. Y esa es la locura en la que vivimos. Entonces, claro, el trabajo es ese, estar dispuesto a hacer ese cambio. Esto es la enfermedad de la necesititis, ¿no? De siempre necesitar y de querer el mundo a la carta y cuando lo tengo a la carta luego lo cambio y luego quiero otra cosa y así. El busca pero no hay, es del ego. Exacto. De hecho, el ego es el que nos hace sufrir. Esa parte nuestra que nos hace sufrir, ese es el ego. Entonces, como dice el curso, ¿no? Puedes mirar desde otro lugar, ¿no? Desde el Espíritu, del Espíritu Santo. Es empezar a buscar otra manera, ¿no? Sin llegar a eso, yo en lo que enseño sin llegar a tanta espiritualidad, porque hay gente que viene a la formación, aunque sí que vibra con ello, porque si no, no estarían conmigo, estarían en otro espacio. Sin llegar a eso, sí que es bueno darse cuenta que al final son las creencias, los pensamientos. Yo siempre digo, si no piensas, no existes. Si no pensáramos, desde que te levantas por las mañanas, si no emitieras ni un solo pensamiento, no te darías cuenta de que estás existiendo. Es a partir de mis pensamientos que empiezo a interpretar. Por lo tanto, son mis pensamientos lo que me hacen sufrir. ¡Wow! Es fantástico. Se trata de quitar esos pensamientos, de transformar, primero darte cuenta y darte cuenta de qué es lo que me hace sufrir y luego ser capaz de vivir desde otro lugar. Ese es el acompañamiento que enseñamos, ¿no? En Meta Bioconsciencia. Y bueno, la verdad que estoy contento porque es un método que la gente, una vez acabado el curso de 3 meses, lo ponen en práctica. O sea, claro, yo fíjate, llevo muchos años, yo me formé en la primera promoción de aquella época y claro, ya he hecho más de 4.500, 5.000 sesiones ya. Entonces, me di cuenta un día de que había creado un método fácil y rápido. Digo, hostia, pero si esto es así muy a menudo en general, entonces hay un método fácil en el que enseño que la gente ya puede poner en marcha en el momento de acabar la formación
con resultados. Al final, pero se trata, yo siempre pongo la formación para uno mismo. Al final, también digo, nunca podemos ayudar a nadie más de lo que yo estoy ayudado. Es decir, nunca puedo sanar a nadie, ayudar a curarse a nadie, más de lo que yo he sanado y comprendido. Entonces, es bueno que la formación sea para nosotros solo. Y luego Dios dirá, yo nunca, en mi vida, en mi vocación, nunca ha sido, no he tenido la vocación de terapeuta. Yo he sido empresario, yo he vivido un drama en mi vida importante y conocí luego el curso de milagros, que fue el cambio transformador. Y bueno, la vida me ha hecho ser terapeuta. Primero me hizo ser terapeuta o acompañante y ahora me ha hecho ser formador, pero yo tengo muy claro que el universo nos lleva, tu alma te lleva. O sea, hay que permitir que te lleve tu alma. No dejamos que nuestra alma nos lleve, porque los miedos que tenemos nos condicionan. Entonces, no confiamos en la vida. No confiamos en la vida. Y como no confiamos, metemos nuestras creencias. Y nuestras creencias vienen de los sufrimientos de atrás. Entonces, vivimos, como dice el curso, el pasado. Y esa es la locura. Esa es la locura en la que vivimos. Entonces, cuéntanos un poco, si quieres, de qué se trata la formación, cómo puede ayudar a mejorar la salud de las personas, cómo está compuesta, y así la gente que se interese, pues nos cuentas un poquito más de qué se trata y seguro que... Incluso, si quieres, te pondré un par de casos para que entendamos qué es lo que hay que cambiar, ¿no? Pero básicamente enseño esto, a darnos cuenta, a ser conscientes de que al final lo que nos enferma no es lo que hacen, ni lo que dicen, ni lo que pasó, ni lo que sucedió, ni lo que dijeron, sino cómo estoy interpretando eso. La gente lo empieza a ver claro. La gente se da cuenta de que no es lo que sucede, sino cómo lo estoy experimentando. Si yo no pongo mi cuerpo en estrés, es imposible enfermarme. Exactamente. Nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti. También diría Cuso. Entonces, cuando la persona se da cuenta de que está todo el poder en ella, entonces, ¿qué hacemos? Pues, la formación son 3 meses, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Primero darnos cuenta de que es el pensamiento, nuestras creencias. Entonces, vamos al árbol. ¿De dónde vienen las creencias? ¿Del padre, de la madre? ¿De dónde están viniendo estas creencias que me están a mí limitando demasiado? Sin culpa, no hay culpables. Nadie nace hoy. Yo soy la consecuencia de lo que viví con mis padres, con mis abuelos, con mis abuelos. Yo soy la consecuencia de lo que viví en mi nido familiar y cada uno de nosotros ha vivido unos padres diferentes. Entendemos eso también. Nos damos cuenta de que el primer hijo no vivió los mismos padres que el último. El primer hijo vivió unos padres con más amor, con más economía, en el momento idílico de la pareja. El último, pues igual ni se querían y había menos economía. Era el último de 4, de 5, de 8, de 10. Entonces, cada uno de nosotros ha habido unos padres diferentes, unas circunstancias diferentes. Por lo tanto, cada uno de nosotros ha hecho lo que ha sabido y lo que ha podido con la conciencia que tiene con lo que ha vivido en su historia. Entonces, la persona cuando se da cuenta de esto, empieza a dejar de juzgar. Empieza a comprender al otro. La curación es comprensión. No es ni perdón, que el perdón auténtico va más allá del curso de milagros. La curación es comprender al otro. Cuando yo comprendo, hostia, ahora entiendo por qué este es como es, por qué papá es como es, por qué mamá y el abuelo eran como eran y por qué sé yo como soy ahora. Ahora me doy cuenta por qué soy como soy. Y ahora entiendo por qué mis hijos son como son. ¡Wow! Por tanto, para mí es la formación tiene ese potencial de darte cuenta de quién eres, por qué son tus hijos como son. Entras en la comprensión, entras en el no juicio, comprendes que hicieron lo que supieron, lo que pudieron. Y entras a vivir en ese otro lugar. En ese otro lugar es muy fácil no enfermar. Y repito, al final vamos a enfermar todos, que no se trata de mantener el cuerpo hasta los 300 años, porque no lo vamos a mantener. Pero hasta que no llegue ese momento, ¿cómo quieres vivir? ¿En conflicto o en paz? ¿Teniendo razón o siendo feliz? Esa es la clave, ¿no? Entonces, vamos a estudiar mucho los patrones, las creencias que tenemos cada uno de nosotros y luego también muy importante, cómo cada creencia, cada pensamiento, cada manera de vivir diríamos, cada situación de estrés, cómo afecta a un órgano u a otro de nuestro cuerpo. O sea, uno no tiene una psoriasis o un eczema de piel porque sí, por mala suerte o por casualidad, y otro no tiene un problema de riñones por casualidad. O sea, veremos y detectaremos y comprenderemos el para qué mi cuerpo
intenta sobrevivir, porque la enfermedad no va en contra de ti. Está dando una solución inconsciente, una solución biológica, debido a mi manera de pensar y de sufrir. Por lo tanto, cuando uno es capaz de, empezar a comprender eso, inevitablemente, de entrada, ya desactivo lo que es el vínculo entre la manera de vivir esa situación y el órgano afectado. Yo tengo esta patología por eso, nada más verlo, que es verlo, ya es, digo yo siempre, un 50% de la curación. Ahora hay que hacer otra cosa, que es salir de ese conflicto, que es salir de ese estrés, que es darte cuenta que tus creencias te están manteniendo en ese conflicto y en ese estrés. Y esa es la base, ¿eh? Eso es lo que pasa que luego, como se forma un grupito muy bonito al ser online, otra cosa que he descubierto también, al ser online es como que dura más la formación, son 3 meses y hay mucho feedback, y hay mucha comprensión, hay muchas tomas de conciencia, hay curaciones en el proceso. Repito, la curación no es lo más importante del cuerpo, pero sucede en el cuerpo también, ¿no? Entonces, eso es un poco la metodología que yo he encontrado, trabajando la línea del tiempo nuestra y el árbol genealógico, sobre todo bañada por todas nuestras creencias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, para que se nos entienda un poquito, ¿no? Pongo un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, algo que mucha gente tiene, que es insomnio, por ejemplo, o migrañas también, ¿no? Bien, pues ¿cómo podemos prevenirlas, no? Un poco la idea sería, si vivimos desde este espacio, como te decía, si vivimos desde este espacio, es mucho más difícil enfermar. Bueno, ¿y si lo probamos? ¿Qué te parece? ¿No? Desde ese espacio de comprensión, claro. Al final no hay buenos ni malos. Cada uno hace lo que sabe y lo que puede. Cuando uno empieza a comprender eso, además, con quien más choco, al final te das cuenta que son mis maestros. Porque si yo choco contra alguien, tengo un conflicto especialmente contra alguien, esa rabia, esa ira, ese estrés que hay en mí, lo proyecto en él, pero es un conflicto en mí. Entonces, gracias al otro, me doy cuenta y me puedo curar de ese resentimiento, de ese odio, de esa rabia. Al final yo siempre digo, hay que hacer el abanico, ¿no? ¿Con quién estás en conflicto? ¿Con él? ¿Con ella? ¿Qué te despierta en ti? Porque toda la familia, al final, la mayoría de las patologías, de las enfermedades, tiene que ver con el tema familiar. El 80%. El 80%. Esa es mi experiencia. Entonces, claro, por eso tenemos que mirar las relaciones más íntimas. Por eso son las almas más cercanas. Para algo están ahí también. Es nuestra historia sanarla y luego el otro tiene su historia. Pero eso ya no me concierne. A mí me concierne mi 50%. Cada uno tenemos que... No nos relacionamos por casualidad. No tenemos la pareja que tenemos por casualidad. Todo eso, los patrones que tenemos también se nos repiten y lo vemos también en la formación, ¿no? Entonces, ¡wow! Entonces, claro, ¿cómo podríamos cambiar eso, como te digo, no? Pues vamos a prevenir, por ejemplo, las migrañas, ¿no? Por ejemplo, una persona con migrañas, vuelvo a repetir que es una solución. Una persona con migrañas es la solución que da al cuerpo al ser una persona muy mental, muy organizada, muy limpia, siempre pensando, organizando en el mañana, el pasado, la agenda, el futuro. O sea, todo un patrón de creencias de que tiene que estar controlando 1000 cosas. Eso es así, eso es una persona migrañosa. Es imposible tener migrañas y no vivir de esta manera. Que esta manera de vivir no es ni mala ni buena. Es una manera que me han dado de vivir. Ahí aparecen las creencias. Es una manera de vivir que se me ha dado. La he copiado de papá, la he copiado de mamá, la he copiado de alguien. ¿Por qué copiamos las creencias? ¿Por qué copiamos los pensamientos, los comportamientos? Para ser vistos, para ser queridos. En nuestra infancia grabamos esos programas para que me vean, para existir. Si yo soy una persona que organiza mucho, que limpia, que está en 1000 cosas, que es hiperactiva, ¿quién me va a querer más? ¿Mamá o papá? Ahí está la historia. Hay un programa de siempre por ser vistos y por ser queridos, ¿vale? Entonces ese programa se graba. Entonces con 20, con 30, 40, 50 años soy una persona en esa dinámica. Entonces, claro, el cuerpo dice, te vas a morir en esta locura. Yo te doy la solución. Y aparece el dolor para que pares. ¿Para qué aparece el dolor? El dolor nos aparece fisiológicamente para parar. Es decir, un animal se rompe una pata, se para y se le suelda sola, más bien o más se le suelda sola. Nosotros nos rompemos la pata, la escayolamos y seguimos en la dinámica del hacer, del hacer, del hacer. Entonces, ¿por qué estoy en esa dinámica? Porque hay patrones, porque hay creencias que me obligan a hacer. Si no hago, no valgo. Si no controlo, no sirvo.
Si no estoy en todas las cosas, no me van a querer. Ese es el patrón. Entonces, una persona con migrañas lo que tiene que darse cuenta es que está de esta manera. ¿Cómo podemos prevenirlas o liquidarlas a partir de ahora? La gente en la formación, ¿no? En la última, 2 personas que tenían migrañas, en 3 días, en 2 o 3 días, se les ha ido las migrañas. Ya no tienen y tenían cada semana. ¿Cómo puede ser eso? Sin tocarlas, sin darles medicación, solo tomando conciencia del patrón que están viviendo. Claro, pues solamente te puedes curar de una manera. Solamente te puedes curar viéndolo y viviendo de otra manera. Si yo sigo estando en esa mente de controlar, de hacer, para que me quiera, para ser visto, para ser vista, el cuerpo te va a dar la solución, que es migraña. La solución es la migraña. El cuerpo no va contra ti. ¿Entiendes la lógica? Es exacto, ¿vale? Esa es una. Por ejemplo, ahora podríamos pensar también en otra que sé que hay mucha gente que... Lo digo para que les puede ser útil. La curación es un instante. Yo lo tengo muy claro. La curación no es ni un proceso, aunque luego el cuerpo hace un proceso biológico, pero la curación es una decisión en mi mente. Soy consciente de que, por ejemplo, actúo de esta manera y ahora lo vivo de otra manera. Ahora ya no actúo así. A las células no las engañamos. A nuestras células no las engañamos. No vale decir, bueno, Juanjo me ha dicho que voy a hacer esto un rato porque me ha dicho Juanjo que me marcharán las migrañas. No. Es que a tus células, si tú realmente no vives rendido, fluyendo, aceptando la vida como venga, el patrón de estar, hacer y de pensar y de organizar y estar en 1000 cosas va a seguir activo. Por lo tanto, la enfermedad como solución va a estar activa. No nos podemos engañar, eso lo tengo muy claro. Entonces, hay que hacer un cambio sincero, de verdad. Por ejemplo, el insomnio, ¿no? Hay gente que tiene insomnio también. Es una solución el insomnio. Ojalá más de uno de los que estén escuchando lo entiendan, lo comprendan y hagan ese cambio. Porque la curación es eso. No necesitas más que cambiar. De la misma manera que el hacer, el estar en la mente constantemente. O sea, al final la migraña, vuelvo a la migraña, es querer cambiar algo mentalmente. Querer cambiar algo mentalmente. Es decir, por ejemplo, siempre explico, esta pared tendría que ser roja, esta pared tendría que ser roja, esta pared tendría que ser roja, esta pared tendría que ser roja. Estar en esta dinámica. Eso es la migraña. Entonces, claro, ¿cómo curamos la migraña? Para hacerlo fácil y simple. Bueno, aceptando. O sea, si tengo pintura roja, me levanto y pinto la pared roja, se acabó el conflicto. O si no tengo pintura roja, aceptar que es blanca. Los migrañosos no aceptan. Creen que la vida tiene que ser tal, pam, 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 y al final lo consiguen, pero con dolor y sufrimiento. Entonces, ese es el cambio. Querer cambiar todo el tiempo, ¿eh? Madre mía. Pero mentalmente, ¿me entiendes? Mentalmente. Cuando lo quiero hacer mentalmente. Por eso el estrés aparece en la mente, ¿no? En el cerebro. Entonces, el insomnio sí ha parecido, pero tiene otra connotación. Vamos a buscar la misma visión. Vamos a buscar la visión de que es una solución. ¿Qué soluciona el insomnio? El insomnio soluciona lo siguiente. Si duermo, estoy en peligro. Si duermo, algo puede pasar. Solución inconsciente. Estar vigilante, estar alerta. Por ejemplo, casos reales, ¿no? Una mujer que su marido la maltrataba. Lógicamente, su cuerpo le da la solución. En vez de dormir, estar alerta, estar vigilante, estar alerta, estar vigilante por si acaso. Esa es la solución inconsciente. Entonces, alguien que vive en el insomnio, no tiene que ser que esté pasando maltrato, pero siente que hay un peligro si no controla. O sea, tiene mucho que ver con la migraña en el sentido de que es una persona muy controladora. Tiene 1000 cosas en la cabeza. Solución, muchas migrañas, migrañosos o migrañosas, luego también tienen insomnio. Solución, estar alerta, vigilante. Entonces, el insomnio otra vez vuelve a ser lo mismo. Para que algo no se me escape, para que algo no se me olvide. ¿Cómo curamos el insomnio? A las personas que estén aquí, si hay alguien escuchando. ¿Cómo curamos el insomnio? Soltando el control. Soltando, confiando. Pero como sé que esto es difícil, propongo lo siguiente. Bien, si hay algo urgente mañana que tengas que hacer, que no se te puede olvidar, porque son personas que además lo tienen todo en la mente, lo tienen todo, no necesitan ni anotarse cosas. Entonces, bueno, pues lo urgente, mañana cuando te despiertes, te anotas lo que fuere, lo pones en la mesita de noche y mañana cuando te levantes lo vas a ver.
y desconectas de esta historia. Desconectas de esa historia. Y es así, es ver cuál es el patrón. Y vuelvo a repetirte, hay patrones, hay creencias, tanto en la migraña como en el insomnio, de control en este caso, ¿no? Y eso también se es dado. Esto lo hemos copiado de papá, lo hemos copiado de mamá, lo hemos copiado de quien nos cuidó, de la hermana o el hermano mayor, etcétera, etcétera. Entonces son patrones copiados. Entonces, copiados y además proyectados en nuestros hijos. Es muy fácil que alguien que tenga migrañas, sus hijos tengan migrañas. Y no es por herencia genética. Es por copiar los comportamientos. ¿Me explico? Copio el comportamiento, copio la misma manera de sufrir y fácilmente repito el estrés y por tanto la enfermedad. Tenemos que a vivir. Dime, Edgar, que hablo mucho. Tú córtame, que yo hablo mucho. Tenemos una pregunta por aquí que es interesante, que te la voy a hacer, que es, dice Blanca Idia García: tengo dolores terribles en las articulaciones, talones del pie, ¿qué puedo hacer? Y dice que está siguiendo homeopatía, pero no le quita los dolores. Articulaciones en general y talones. Si fuera articulaciones en general, podría ser artritis. La artritis tiene que ver con vivir en rabia, en resentimiento. Es una inflamación, pero vivo en rabia, en resentimiento con lo que estoy haciendo. Entonces hay un conflicto de estrés, de artritis, de rabia, de ira, de resentimiento contra alguien. Y siempre es contra alguien, nunca es contra uno mismo. Y siempre es contra lo más cercano. Lo más cercano es lo que nos afecta. Siempre explico que si pasa uno por aquí y me insulta, me dura 2 horas. Pero que me insulte mi padre, mi hermano, mi hija, mi cuñado, mi suegro, ese es el drama que arrastramos, porque son los que emocionalmente realmente nos importan, ¿no? Entonces, si es artritis en general, tiene que ver con un conflicto de rabia y de ira. Hay que ver desde cuándo le aparece, porque esto también es lo que enseño en la formación, ¿no? Desde cuándo te aparece. Cuando te aparezca, ahí está un poco antes el conflicto. Si hace 10 años que tengo artritis, el conflicto no es el año pasado. Es hace 10 años yo viví un conflicto de rabia e ira que lo estoy manteniendo, que todavía lo estoy experimentando con respecto a quien fuera, ¿vale? Eso en general la artritis. Luego, los dolores en los talones puede ser fascitis plantar, depende de lo que sea, ¿no? Es un conflicto con el desplazamiento. Tiene que ver con a dónde estoy yendo, que no estoy en coherencia. ¿Cuál es el conflicto en desplazarme a donde me estoy desplazando? Pues ahí tendríamos que buscar otra vez lo mismo. Me estoy desplazando y siempre hablo de lo físico, físicamente, dónde me estoy desplazando, al trabajo al que voy, a la casa donde voy, cuál es el conflicto de desplazamiento desde que me aparece la patología, y también tiene que ver con dónde está mi mente en ese momento, ¿eh? Aunque no vayas físicamente, sino dónde está tu mente en ese momento en el proyecto de vida o lo que fuere, ¿no? Entonces hay que mirarlo. Tiene que mirar, mi orientación sería que mirara eso. Si es artritis en general, y aunque sea la artritis solamente en el pie, tiene que ver con eso, ¿eh? Con rabia e ira con respecto a alguien. O sea, ¿vale? Sobre todo decir a la gente que Juanjo está dando unas claves generales, pero claro, esto hay que mirarlo en una sesión privada para que la gente vea realmente de dónde viene, porque nosotros podemos hablar y podemos conversar así por encima por casos que ya has tenido, pero sí, en general sí. No, por eso la sesión dura 1 hora y media y hay que buscar en 1 hora y media. Pero estoy convencido de que si detecta desde cuándo le empieza, verá que busque un conflicto con ira, con rabia, con respecto a alguien, y verá cómo ve algo. Si lo encontrara, ¿cómo lo curamos? Imagínate que lo encuentra, ¿no? ¿Cómo lo curamos? Cambiando la manera de interpretar aquella situación. No queriendo que el otro cambie. Eso es lo que nos enferma, el querer que el otro cambie, lo haga, el otro diga. Entonces, cambiando, aceptando, comprendiendo que el otro hace lo que sabe, lo que puede, igual que yo mismo, aquí no hay culpables, ya sabes, pero esa tonalidad de si he detectado qué es lo que me hace sufrir, y una clave que le doy, una pista que le doy es que aquello que sucedió cuando empieza el dolor, lo está viviendo todavía, el conflicto está activo, porque si no la patología no estaría. Por tanto, él lo está viviendo, él o ella está viviendo todo ese conflicto todavía con quien fuere. Eso es una buena pista también. Por aquí nos dice Cecilia, el tema es cuando el peligro sí es real, como el caso que dices, pero cuando sabemos qué es lo que nos mantiene, pero como cuando sabemos
¿qué es cuando nos mantiene alerta? O sea, cuando no lo identificas, pues ¿cómo lo identificas, no? ¿Qué se quiere decir? ¿Cómo identificas? A ver, mira, los animales, eso es lo que nos enferma. Los animales, ante una situación conflictiva en la selva, viene un león, viene un leopardo, se lo quieren comer, en ese momento pone todo su cuerpo en estrés y envía el máximo de sangre a las patas para defenderse, para correr, para salir del depredador, ¿vale? Eso es una lógica biológica de supervivencia en la que no tenemos que vivir nosotros, pero que vivimos de forma inconsciente, ¿vale? Entonces, cuando ha pasado el peligro, 5 minutos después, incluso cuando el león o el leopardo está a cierta distancia, el ciervo ya está comiendo con normalidad. No piensa, oye, ¿por qué me persigue? ¿Qué le he hecho? Yo no le he dicho nada. Me explico, sale del estrés lógico y biológico y el cuerpo entra otra vez en homeostasis, en el equilibrio. Por lo tanto, el miedo instintivo a que te atropelle un coche y te saltes para la acera de golpe es lógico que lo tengamos. Pero ¿qué nos sucede? Respondiendo a la pregunta, ¿no?, de esta mujer, ¿qué nos sucede? Que nosotros cronificamos el estrés. Es decir, el ciervo, cuando ha desaparecido el peligro, está en la pura paz, no está en el pensamiento que me ha hecho, que porque me sigue y tal y cual. Y nosotros, por ejemplo, cuando nos divorciamos, cuando me han sido infiel, cuando me han echado el trabajo, ¿cuánto nos dura ese estrés? ¿Cuánto nos dura el que me han despedido del trabajo? ¿5 minutos? ¿O una semana? Meses, años, estrés, y el cuerpo dando soluciones, que es la enfermedad. O sea, ¿cómo podemos detectarlo? Bien, no es necesario vivir de esta manera. Una cosa es que una situación de peligro, un impacto, te lleve una carta de que te van a desahuciar, te llegue una carta de que te van a quitar la casa. Te llega una carta de que te van a... Me voy a poner en un caso extremo. Te llega una carta de que te van a quitar la casa. ¿Qué hacemos? El impacto y la reacción primera sí que es de estrés y es comprensible. Pero ¿es necesario arrastrarlo durante semanas, meses, incluso años? ¿O puedo aceptar y comprender? Bueno, a lo mejor la vida, yo tengo una certeza en mi vida, que es que la vida siempre es para bien y tu alma solo te lleva a un espacio mejor. ¿Y si la vida me está diciendo, oye, a lo mejor esto ya no es necesario en tu vida y necesitas otro espacio, y en ese espacio encontrarás una pareja, y en ese espacio encontrarás otra manera de vivir? ¿Y si sencillamente aceptas lo que acontece? Y eso no quiere decir que no hagamos cosas. Es decir, si tú tienes que defenderte y proponer un abogado, lo propones y que los abogados solucionen el tema. Y luego acepto lo que la sentencia del juez diga. Eso no quiere decir no hacer. Pero ¿desde qué lugar lo hacemos? ¿Desde la reacción, que pone el cuerpo en estrés, o desde la respuesta sencilla? O reaccionamos o respondemos. Eso también lo enseño en la formación. Al final se trata de reaccionar instintivamente y estar en el juicio durante un año y en el resentimiento, en la rabia y la ira. Y eso es la enfermedad. ¿Cuántas veces me encuentro? Fíjate, un cáncer de estómago, Juanjo. Un cáncer de colon. Y además, encima me han echado del trabajo. No. Me han echado del trabajo y por eso tengo un cáncer de colon. No, ostras, qué mala suerte tengo. Un cáncer de colon y encima me echan del trabajo. No. Has vivido muy mal, has vivido especialmente duro, de forma dura, el que te hayan echado el trabajo, y el cuerpo se pone a solucionarlo, a expulsar aquello que no tendría que haber estado en mi vida. Pues, wow, nos han enseñado a vivir difícil. Tenemos que aprender a vivir fácil. La vida es fácil. Sí, hay muchos dogmas, creencias, etiquetas sobre cómo debe ser todo, y al final eso se nos queda en la psique cuando crecemos. Fíjate que un niño nace puro, ¿no? Y no tiene creencias, disfruta, y llega un momento que en el parque le dicen, oye, no te salgas a la carretera que te puede pasar algo. Ya adquiere una creencia del peligro, ¿no? Pues no lo tiene. Y poco a poco, cuando vamos creciendo, pues tenemos un montón de creencias inadaptativas o limitantes introyectadas en nuestra psique, y eso pues hace que tengamos conflictos. Aquí hay una chica que pregunta qué significa enfermedad de los riñones, si se alimenta de forma sana. Y bueno, y con eso Bien. creo que ya... Otra muy buena pregunta. Buena pregunta, pero fíjate, yo estoy a favor de la medicación, repito, porque si me duele algo y te pueden solucionar el dolor de cabeza, que te lo solucionen. Pero vamos a ver por qué tengo tantos dolores de cabeza, ¿vale? Incluso de la alimentación equilibrada. Cuanto mejor comamos, mejor. Pero para mí no son esas las causas de las enfermedades. Para mí es psicosomático, en el 80%, por no decir más, ¿eh? Pero entonces... Claro, yo tengo personas que son veganas o son vegetarianas y tienen un cáncer.
No tiene nada que ver. Entonces, ¿en qué historia, en qué drama estoy pillado? Esa es la historia, ¿no? No, está bien, cuanto mejor equilibrado esté. Yo tengo gente que comen cada día en el McDonald's y no lo estoy promocionando, oye, y no están enfermos. O sea, también es verdad que si vas siempre al McDonald's, al final no, alguna vitamina te puede llegar a faltar. Pero vamos para mí es la esencia. Si tú estás en paz, si tu mente está en paz, ya me diréis, coño, bueno, Juanjo, ¿y cómo consigo estar en paz? Bueno, muy bien. ¿Lo conseguiremos o no lo conseguiremos? Pero esa es la base de todo. Entonces, no tiene que ver con la alimentación para mí, ¿eh? Y repito, si comes muy mal, alguna carencia tendrás, de vitaminas y tal, pero no es para mí la esencia. Todos más o menos comemos, más o menos. Entonces, se trata de ver qué historia hay relacionada con los riñones, que tiene que ver con un conflicto de referentes. Pierdo mis referentes, pierdo mis referencias. Hay muchas tonalidades ahí. Nuestras primeras referentes son los padres, luego es el profe, luego es el jefe, luego es la pareja, luego es mi patria, mi tierra. Hay muchos inmigrantes que tienen patologías de riñones porque se sienten que han perdido las referentes, han perdido las raíces y puedo hacer patologías de ese tipo. Entonces hay que ver, la tonalidad va por esa. Sí que le propongo que no se mire solamente lo de la alimentación, que está muy bien y que coma muy equilibradamente, pero como dice ella, come muy equilibradamente y está en el conflicto, está en la patología. Exactamente. Bueno, cualquier persona que quiera hacerse una sesión, ahora pondré las notas de cómo puedes ponerse en contacto contigo y que te contacten por privado y ya está. ¿Vale? Encantado. Entonces, simplemente darte las gracias, Juanjo, y si quieres, para finalizar, dinos un poco cómo la gente se puede poner en contacto contigo, cómo pueden acceder a tus cursos y bueno, luego lo pondré todo en la nota del episodio. Bueno, primero, gracias a ti, Edgar. Eres un crack. Tenemos que vernos un día de estos en persona porque vivimos muy cerca. Ahora estoy en Valencia, un poco lejos. No te lo he contado. Ahora que iba a tomar un café, ahora te vas a Valencia. Bueno, si hay que ir a Valencia. Y si no, online, no hay problema. A ver. Nos veremos, seguro. Entonces, bueno, a mí me encuentran, tengo un canal de YouTube, Juanjo Valero Romero, luego tengo Facebook, Juanjo Valero también, y Instagram, Juanjo Valero, y si quieren un correo electrónico, pues es juanjovalerobio@gmail.com y nos ponemos en contacto. La clave de todo es aprender a vivir fácil. Nos han enseñado todo lo contrario. Hay que empezar a vivir fácil. Nos han enseñado a vivir difícil. Y no hay culpables. Nos han enseñado porque a ellos también se nos enseñaron esa manera de vivir. ¿Okay? Aceptación total, de liberarse de la culpa y sobre todo saber que el cuerpo es un instrumento de comunicación, como dice el curso, y a raíz de ahí, si el cuerpo se comunica con nosotros, vamos a prestarle atención a ver qué mensaje nos trae, ¿no? Para sanar. Eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. A ti un placer. Y a todos. Y un placer que estés aquí y gracias por toda tu sabiduría, por toda tu experiencia, que es muy amplia. Y lo que digo, cualquier persona que haya querido hacerte una pregunta, pues por privado o ahora dejaré las vías de contacto. Estaré encantado. Aquí. Bueno. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Un abrazo a todos. Gracias a todos que se conectaron, gracias por las preguntas y hasta la próxima. Gracias.